Esperando que se encuentren bien, vamos a comenzar con la clase de la asignatura de matemáticas para el curso octavo básico en la unidad de números racionales. El objetivo de esta clase va a ser resolver adición y sustracción con números reales. ¿Qué vamos a hacer en esta pequeña clase? Vamos a recordar, luego vamos a ver todo lo que es operación con números racionales, luego vamos a practicar lo que aprendimos y finalmente vamos a ver y a recordar lo que se vio en la clase, ¿ya? Recordemos lo que vimos en la clase anterior. La clase anterior vimos que son los números racionales. Dijimos que son todos aquellos números que se pueden transformar a fracción. Aquí están los números enteros, los números decimales, las fracciones propias e impropias y los números mixtos. Después dice, ¿cómo se transforma una fracción a decimal? Para transformar una fracción a decimal, había que dividir el numerador por el denominador y eso nos daba un número decimal. ¿Cómo se van a clasificar estos números decimales? Si la división termina, va a dar un número decimal finito. Si la división continúa, va a ser un decimal infinito, que a su vez puede ser periódico o semiperiódico. Y finalmente, ¿cómo se transforma un decimal a fracción? Dependiendo del tipo de decimal, va a tener su forma para transformar. ¿Ya? Eso fue en resumen lo que vimos en la clase anterior y ahora vamos a ver lo que corresponde a esta clase. Ya. Lo que nos compete en esta clase va a ser operaciones con números racionales. En esta clase vamos a ver la adición y sustracción de fracciones. Para empezar, para sumar o restar fracciones van a haber dos casos posibles. Primero, que tengan el mismo denominador. ¿Ya? Cuando tienen el mismo denominador, la suma o resta de estas fracciones va a ser bastante fácil porque se va a conservar, ¿cierto?, el denominador y los numeradores se van a sumar o restar según corresponda. Como en el primer ejemplo, 5 novenos menos 10 novenos, se va a conservar el 9, que es el denominador, y se van a restar los numeradores. 5 menos 10 va a dar una fracción negativa porque el 5 es más chiquitito que el 10, va a dar menos 5 novenos. ¿Ya? Lo mismo va a pasar si hay operaciones con paréntesis. Usted va a comenzar primero con el paréntesis, resuelve, como tiene el mismo denominador común, lo mantiene, resta, ¿cierto?, los numeradores, y ese resultado lo va a, en este caso, a restar con 2 novenos. Acá, si hay dos signos negativos, va a transformarse en una suma y se va a mantener el denominador 9 y se van a sumar los numeradores. 5 más 2 es igual a 7. ¿Ya? Acá no hay mayor dificultad, solamente fijarse bien cuando uno resta o cuando suma números de distintos signos. ¿Ya? Para el segundo caso, que es el caso que es un poco más, con un poquito más de trabajo, por decirlo de alguna manera, es con distinto denominador, porque ya acá hay que empezar a aplicar el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Como dice aquí, se igualan los denominadores de las fracciones. Esto se hace buscando el mínimo común múltiplo entre los denominadores y amplificando cada fracción por el número que convenga. ¿Ya? Luego se realizan las operaciones de la misma manera que en el caso de igual denominador. ¿Ya? Para aquellos que no se acuerdan cómo sacar el mínimo común múltiplo, vamos a hacer un ejemplo con la tablita. Lo voy a hacer acá en la pizarra, así que coloquen atención. Acá tenemos un ejemplo, sacar el mínimo común múltiplo entre 6, 9 y 12. Los colocamos en esta tablita. ¿Ya? Y acá vamos a ir haciendo divisiones. Vamos a ir dividiendo cada uno de estos números por el menor número primo que divide alguno de estos. En este caso puede ser por 2, porque ahí está el 12 y el 6 que es divisible por 2. Se vamos a empezar a dividir por 2 primero. La mitad de 2 es 6. El 9, como no se puede dividir de forma exacta, se baja. El 6, la mitad sería 3. ¿Ya? Observamos de nuevo que hay un número que es divisible por 2, en este caso el 6. Empezamos a dividir nuevamente por 2.
Nos va a quedar la mitad de 6 es 3. El 9 no se puede, se mantiene. El 3 tampoco y se mantiene. ¿Ya? Ahora ya no hay más números divisibles por 2. Los números que quedan son divisibles por 3, entonces empezamos a dividir por 3. El 3 en el 3, ¿cierto? Cabe una vez. El 3 en el 9 cabe 3 veces. Y el 3 en el 3 cabe una vez. ¿Ya? Y finalmente nos quedaría dividir por 3 nuevamente. Este se baja el 1. El 3 en el 3 cabe una vez. Y este se baja. Cuando quedan solamente uno acá abajo en la última fila, se termina. Y ahora para sacar el mínimo común vamos a ir multiplicando. 2 por 2 son 4. 3 por 4, 12. Y 12 por 3, 36. Entonces el mínimo común múltiplo es 36. Entonces el mínimo común múltiplo de estos tres números es 36. ¿Ya? ¿Para qué lo vamos a ocupar eso? ¿Ya? Para después ir amplificando cada una de las fracciones. ¿Ya? Vamos a ocupar este mínimo común múltiplo que escribí acá, que sacamos en esta tablita, para hacer otro ejemplo, distinto a los que están acá, lo voy resolviendo paso a paso. Ya, voy a borrar la tablita, el borrador. Ya. Ya. Vamos a hacer esa operación. 5 sextos menos 2 novenos más 1 partido en 12. Ya conocemos su mínimo común múltiplo, que es 36. Y como decía la definición, uno tiene que ir amplificando para que los denominadores sean igual al mínimo común múltiplo. Ya. Entonces, esta fracción, para que tenga mínimo común múltiplo 36, este 6 hay que amplificarlo por 6. Como amplifico, tiene que ser arriba y abajo, ¿cierto? Entonces 6 por 6 me da 36, coincide con el mínimo común. Acá el 9 habría que amplificarlo por 4. 9 por 4, 36. Arriba también tiene que ser por 4. Acá el 12 tiene que amplificarse por 3. Y acá también. ¿Ya? Entonces nos va a quedar ahora nuevas fracciones equivalentes con denominador común 36. Acá sería 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. Menos 2 por 4, 8. 9 por 4, 36. Más 3 por 1, 3. Y 36. Ahí. ¿Ya? Ahora, si se fija, nos quedó igual que el caso 1, con denominadores iguales. Se va a mantener el 36 y se van a sumar o restar según corresponda a los numeradores. En este caso va a ser 30 menos 8 más 3. 30 menos 8, 22. Y 22 más 3, partido en 36. Eso nos va a dar 25 partido en 36. ¿Ya? Y finalmente se observa si la fracción se puede reducir, simplificándola por algún número. ¿Ya? Ese sería el paso final. ¿Ya? Entonces, buscamos el mínimo común, lo amplificamos para obtener el mínimo común en los denominadores. Y finalmente sumamos o restamos según corresponda, ya que nos van a quedar fracciones equivalentes con denominador igual, común, ¿cierto? Para todos.
igual que en el caso 1. Hay otra manera de hacerlo. Voy a hacer un ejemplo nuevo para que usted observe cómo se hace esto. Voy a hacer el ejemplo 2 de una manera un poco distinta como hice en la anterior. Lo que sí, vamos a sacar el mínimo común usando la tablita. El mínimo común va a ser entre 3, 6 y 2. ¿Ya? Entonces, si se fijan, podemos empezar a dividir por 2. Aquí el 2 en el 2 cabe una vez, el 2 en el 6 cabe 3 veces. Y acá como no se puede, se baja. Y finalmente por 3, el 1 se baja, el 3 en el 3 cabe una vez, el 3 en el 3 cabe una vez. Y finalmente multiplicamos 2 por 3, 6. Entonces tenemos el mínimo común múltiplo que es 6. ¿Ya? Ahora voy a ocupar ese mínimo común múltiplo como denominador común para todas las fracciones. Entonces voy a ir mirando cuántas veces cabe el 3, la primera fracción, el denominador de la primera fracción en el 6. ¿Cuántas veces cabe en el 3 en el 6 cabe 2 veces? Entonces 2 por el numerador 7 menos, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 6? Cabe una vez, 1 por el numerador 5, más, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 6? Cabe 3 veces, 3 por el numerador 1. ¿Ya? Ahora vamos a multiplicar 2 por 7, 14, menos 5 por 1, 5, más 3 por 1, 3. Todo eso partido en 6. ¿Ya? Luego sumamos o restamos según corresponda. 14 menos 5 son 9. 9 más 3 partido en 6. 9 más 3, 12. 12 partido en 6. ¿Ya? Se puede simplificar aún más, ¿cierto? Dividiendo en 6. Ahí. 12 dividido en 6 son 2. Y 6 dividido en 6 es 1. ¿Ya? Eso sería, o es lo mismo que 2 enteros. 2 enteros sería el resultado final de esta operación. ¿Ya? Es una forma muy parecida a la anterior, también hay que ir amplificando. ¿Ya? Y lo que hay que tener siempre cuidado es en las sumas o restas, ¿ya? Ocupando las propiedades de los números enteros. Voy a hacer un último ejemplo de esta parte. Voy a hacer una operación con paréntesis. Igual que los números enteros, la prioridad acá es resolver primero lo que está dentro del paréntesis. En este caso hay una suma que es 3 más 2 tercios. Como es 3 enteros, recuerde que para hacerlo fracción, los enteros están divididos por 1. Entonces nos quedaría sacar el mínimo común múltiplo entre 3 y 1. En este caso el mínimo común sería 3, ¿ya? Y vamos a ir viendo. ¿Cuántas veces cabe el 1 en el 3? Cabe 3 veces. Entonces nos va a quedar 3 por el numerador 3, más, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 3? Cabe una vez, 1 por 2. ¿Ya? Esto es lo que está dentro del paréntesis, menos 5 cuartos. ¿Ya? Multiplicamos. 3 por 3, 9, más 2. 2 por 1 es 2, ahí, partido en 3. Todo eso dentro del paréntesis, menos 5 cuartos. ¿Ya? Sumamos 9, 10, 11, 11 tercios, ¿ya?
Ahora ya se eliminó el paréntesis porque terminamos la operación. Menos 5 cuartos. ¿Ya? Y ahora nos queda ver el mínimo común para resolver la sustracción. Entre 3 y 4 el mínimo común va a ser 12. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 12? Cabe 4 veces. 4 por 11, 44. Estoy multiplicando inmediatamente. Menos, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 12? Cabe 3. 3 por 5, 15. ¿Ya? Y finalmente, hacer la sustracción. 44 menos 15 son 29 partido en 12. Y se ve si se puede simplificar, si no, queda hasta ahí. ¿Ya? Ya, tener cuidado cuando es operaciones con paréntesis, ¿cierto? Resolver primero el paréntesis, las operaciones que están dentro de él y así continuar. ¿Ya? Puede observar los ejemplos, volver a resolverlo. Están paso a paso para que los pueda estudiar, volver a realizar, comprobar si aprendió el método para sumar y restar fracciones. ¿Ya? Vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es la adición y sustracción con números decimales. Entonces, para sumar o restar decimales, se ubican las cantidades enteras bajo las enteras, las comas bajo las comas, la parte decimal bajo la decimal y a continuación se realiza la operatoria respectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la coma, ¿cierto?, nos va a dar el orden para poder sumar o restar. Entonces, la coma nos va a dar como la línea divisoria entre las cantidades enteras y la parte decimal. Ya, el ejemplo que sale acá lo voy a resolver en la pizarra. Entonces, lo primero que debería hacer usted es ordenar. Como acá es una adición, vamos a ubicar primero este número, 0,247, ahí. Y enseguida el otro. La coma tiene que quedar en una misma línea. Entonces acá va a ir la parte entera y acá la parte decimal. Entonces va a ser 21 la parte entera y acá 65 la parte decimal. Más. ¿Ya? Acá el espacio vacío lo puede rellenar con un 0. Y enseguida sumar como si fueran cantidades enteras. 0 más 7, 7. Acá 9. 6, 7, 8. Y la línea de la coma, siguiendo el mismo orden, coma, y seguimos sumando. 1, 21. 21,897. ¿Ya? Ya, esto no tiene ninguna dificultad, ya lo habían estado haciendo en algunos problemas que les mandé en las actividades anteriores. ¿Ya? Para la sustracción sí hay que tener un poquito de precaución. Ya voy a hacer un ejemplo ahora con sustracción. Tenemos las cantidades 4,2 menos 23,41. Lo primero que hay que hacer acá es ver cuál de los dos números es mayor. El 23,41 sería nuestro número mayor, va a ir primero. Y enseguida el 4,2. Si quiere el espacio vacío lo puede rellenar con un 0. Y ahora restamos como si fueran números enteros hacia abajo. Nos va a quedar 1, 2. Seguimos la línea de la coma. Coma. 9 y 1. ¿Ya? Nos fijamos en la resta original, estamos restando 4,2 menos 23,41. Por ende, el resultado va a ser un número negativo. Entonces, este resultado va a ser negativo.
Entonces acá hay que tener precaución cuando uno hace la sustracción, porque a veces nos van a dar cifras negativas. En este caso va a ser menos 19,21. ¿Ya? Ya sería similar a la adición, pero acá teniendo la precaución de que el número mayor va a ir primero y enseguida el menor, y observar si los resultados van a ser positivos o negativos. ¿Ya? Vamos a continuar. Como observación, si la operación tiene involucrado tanto fracciones como decimales, se recomienda pasarlos todos los números de la operación a fracción, los decimales a fracción, o las fracciones a número decimal, ¿ya? Y luego realizar la operación que corresponde. ¿Ya? Usted elige ahí. Yo voy a hacer un ejemplo acá en la pizarra. Por ejemplo, tenemos la operación 0,2 más 5 partido en 3, menos 3 entero 1/2. Lo vamos a pasar solamente todo a fracción, para que nos quede todo igual. 0,2 en fracción va a ser 2 partido en 10 más 5 tercios menos este número mixto a fracción impropia. Recuerde que este se mantiene el 2 y 3 por 2 son 6 más 1 7, 7 medios. ¿Ya? Si se fijan, hay algunas fracciones que se pueden simplificar. La primera, simplificamos dividiendo en 2, arriba y abajo, nos va a quedar 1/5 y lo demás se mantiene. Y ahora sacamos el mínimo común múltiplo entre 5, 3 y 2. El mínimo común múltiplo es, en este caso, 30. Ya lo puede verificar haciendo la tablita. Y ahora vamos viendo. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 30? Cabe 6. 6 por 1, 6. Más. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 30? Cabe 10. 10 por 5, 50. Menos. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 30? Cabe 15. 7 por 15 son 105. Sumamos. 6 más 50 son 56. Menos 105. Dividido en 30. Finalmente realizamos la sustracción acá. Nos va a dar un número negativo. Menos 49 partido en 30. ¿Ya? Si se puede, la fracción se simplifica. Si no, queda listo el ejercicio. ¿Ya? Entonces la idea acá es transformar todo a fracción o todo a decimal y luego hacer la operación correspondiente. En este caso, en este ejemplo, era más fácil pasar este 0,2 a fracción, ¿ya? Y este transformarlo a fracción impropia y luego operar. En algunos casos va a ser más conveniente pasarlo a decimal, depende del ejercicio, ¿ya? Queda a su criterio, usted puede resolverlo tanto en fracción como en decimal, va a llegar exactamente al mismo resultado, ¿ya? Vamos a continuar. Puede practicar, ¿cierto? En el libro de matemáticas, en la página 30, en el ejercicio 2, vienen varios ejercicios propuestos. Puede practicar ahí. El solucionario está al final. Y ahora vamos a practicar todo lo que hemos aprendido hoy. Son 3 ejercicios. Vamos a empezar con el primero, que es resolver una operación donde hay involucrados decimales y una fracción. Acá hay que tener cuidado, ¿cierto?, con los decimales infinitos. Para sumar decimales infinitos es obligación pasarlos a fracción, ¿ya? No así con los decimales finitos, que uno los puede trabajar
como decimal, pero los infinitos sí o sí los tiene que pasar a fracción. En este caso, 0,2 periódico, al pasarlo a fracción sería 2 partido en 9 más un medio. Acá el mínimo común entre 2 y 9 es 18. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 9 en el 18? Cabe 2 veces, 2 por 2 son 4. El 2 en 18 cabe 9, 9 por 1, 9. Sumamos y nos queda 13 partido por 18. ¿Ya? Ahí le puse una pequeña observación para sumar o restar decimales infinitos. Estos siempre se deben transformar a fracción. El siguiente ejercicio dice, de un computador con un peso promedio de 21 kilogramos es posible reciclar 11,2 kilogramos de metal entre hierro, cobre y aluminio, 4,6 kilogramos de vidrio y 4,18 kilogramos de plástico. ¿Cuántos kilogramos de materiales del computador se pueden recuperar? Entonces acá tiene que sumar, ¿cierto?, las cantidades que se pueden reciclar. 11,2 de metal más 4,6 de vidrio más 4,18 de plástico. ¿Ya? Como señalamos anteriormente, la coma nos da el orden y nos separa la parte entera de la parte decimal y luego sumamos como si fueran números enteros. En este caso se pueden reciclar 19,98 kilogramos de material. Vamos a ver el último ejercicio. Vamos al último ejercicio que dice: tres amigas salieron a caminar. Amalia recorrió 4,12 kilómetros, Luciana recorrió 1,55 kilómetros más que Marta y Marta recorrió 33 partido 25 kilómetros menos que Amalia. ¿Cuántos kilómetros recorrieron Luciana y Marta? Lo que tenemos claro en este problema es que Amalia recorrió 4,12 kilómetros. Vamos a empezar por ahí y enseguida vamos a ver cuánto recorrió Marta, porque nos dice que Marta recorrió 33 partido 25 kilómetros menos que Amalia. Entonces nos va a quedar algo como lo que escribí acá en la pizarra. ¿Ya? Esta distancia la tenemos clara, que es la distancia de Amalia, y nos dice que Marta recorrió lo de Amalia menos 33 partido 25. Esta fracción la vamos a pasar a decimal para que sea más fácil el trabajo. Entonces nos va a quedar lo de Amalia, que eran 4,12 kilómetros, menos esto, para pasarlo a decimal hay que dividir y es 1,32. Entonces, ahora ya tenemos las cifras, ¿cierto? Lo que recorrió Amalia menos 1,32 kilómetros. Y eso nos va a dar 2,8 kilómetros. ¿Ya? 2,8 kilómetros es lo que recorrió Marta. Ahora podemos sacar lo que recorrió Luciana, porque ya conocemos lo que caminó Marta. Entonces vamos reemplazando. Ahora nos vamos a devolver a Luciana, que es lo de Marta, los 2,8 kilómetros, más 1,55 kilómetros. Lo sumamos y eso nos va a dar 4,35 kilómetros. ¿Ya? Ahora tenemos, ¿cierto?, lo que recorrió cada uno, o sea, lo que recorrió cada una de las amigas. Pero el problema nos pregunta por Luciana y Marta. Entonces Luciana recorrió 4,35 kilómetros y Marta 2,8 kilómetros. ¿Ya? En este problema convenía pasar, ¿cierto?, esta cantidad, esta fracción a decimal y luego restar. ¿Ya? Para practicar más problemas, le recomiendo el libro de matemáticas en la página 31 y el ejercicio 5. ¿Ya? Para que lo resuelva, el solucionario está al final, así puede comprobar. Finalmente, nos quedaría ver ahora qué es lo que se aprendió en esta clase. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos en esta clase? Aprendimos a sumar o restar fracciones con igual y distinto denominador.
Ahí recordar que con igual se mantenía el denominador y se sumaban o restaban, ¿cierto? Los numeradores. Y con distinto denominador había que sacar mínimo común y amplificar, ¿cierto? Y después realizar la operación correspondiente. Para sumar o restar decimales, la coma nos daba el orden para separar la parte entera y la parte decimal, y luego sumar o restar. Y después alcanzamos a ver sumar o restar fracciones y decimales que se encuentran en una misma expresión. Acá era necesario, ¿cierto?, pasar todo a fracción o todo a decimal y luego hacer la operación, teniendo en cuenta que los números decimales infinitos sí o sí había que pasarlos a fracción para poder operarlos. Y finalmente resolvimos alguna situación, ¿cierto? Usando adición y sustracción de números racionales. Resolvimos dos problemas, el de las amigas y también resolvimos el problema del computador y las partes que se podían reciclar de este. ¿Ya? Hasta aquí va a quedar esta pequeña clase. Espero que les sirva. ¿Ya? Y nos vemos pronto. Les mando un gran abrazo y me despido. Adiós.